No debería estar contando esto. De hecho, hay noches en las que despierto sudando, convencido de que al hacerlo estoy firmando mi sentencia. Pero si llegaste hasta aquí, si abriste este video y sigues escuchando después de estos primeros segundos, entonces necesito que me acompañes hasta el final. Porque lo que encontramos enterrado detrás de la iglesia no solo cambió mi vida, sino que todavía sigue ahí, esperando. Todo empezó como empiezan casi todas las tragedias, con algo pequeño, algo que parecía no tener importancia. Yo crecí en un pueblo donde no pasa nada, de esos lugares donde el tiempo se mueve lento, donde todos se conocen, donde la iglesia es el centro de todo. La iglesia no solo era un edificio religioso, era el punto de reunión, el lugar donde se celebraban bautizos, bodas, funerales y silencios, muchos silencios. Detrás de la iglesia había un terreno grande cercado por una barda vieja de piedra. Siempre estuvo ahí, siempre, y nadie hablaba de él. De niño me decían que no me acercara, que era terreno consagrado, que ahí no se jugaba, que ahí no se cavaba, que ahí no se preguntaba, y como todo niño, obedecí, hasta que dejé de serlo. Años después regresé al pueblo. Había pasado casi 10 años fuera, trabajando en la ciudad, sobreviviendo como podía. Volví porque mi madre enfermó. Volví porque ya no tenía nada más. Volví porque, sin saberlo, algo me estaba llamando. La iglesia seguía igual, las paredes cuarteadas, el campanario torcido, el mismo olor a humedad, cera derretida y polvo antiguo. Pero detrás algo era distinto. El terreno estaba removido. No mucho. Solo un área pequeña, como si alguien hubiera escarbado y luego intentado tapar el agujero con prisa. La primera vez que lo vi, sentí una incomodidad extraña. Una presión en el pecho. Como cuando sabes que algo está mal, pero no puedes explicar por qué. Pensé que quizá estaban haciendo reparaciones, o que alguien había enterrado basura, o un animal muerto. Eso fue lo que me dije para tranquilizarme. Pero esa noche soñé con campanas, campanas que sonaban bajo tierra, campanas ahogadas, campanas que no llamaban a misa, sino a algo más. Soñé que estaba parado detrás de la iglesia, que la tierra se abría sola y que desde abajo algo respiraba. Desperté con la sensación de que no estaba solo en el cuarto. Los días siguientes noté cosas raras en el pueblo. La gente evitaba pasar por detrás de la iglesia. Los ancianos murmuraban cuando el viento soplaba desde ese lado. El padre ya no salía por la puerta trasera. Y los perros no se acercaban, aullaban por las noches, no ladraban, aullaban como si algo invisible los estuviera observando. Una tarde me encontré con Julián, un amigo de la infancia. Habíamos crecido juntos, jugado juntos, enterrado secretos juntos. Le pregunté directamente, ¿qué pasó detrás de la iglesia? Julián se quedó quieto, demasiado quieto. Miró alrededor, bajó la voz. No deberías preguntar eso. ¿Por qué? Porque no es algo que se pregunte. Es algo que se deja enterrado. Esa frase me persiguió todo el día. Esa noche, después de cenar, tomé una linterna y salí sin decirle a nadie. Caminé hasta la iglesia. No había luz, solo la luna iluminando la barda de piedra. Salté. El terreno olía distinto. No a tierra húmeda, sino a hierro, a óxido, a algo viejo. El montículo removido seguía ahí. Me acerqué. El corazón me latía tan fuerte que sentía que podía escucharse. Clavé la pala. La tierra cedió con demasiada facilidad. A los pocos minutos, el sonido cambió. Ya no era tierra, era madera, vieja, hinchada, astillada. Seguí cavando, hasta que lo vi. Un ataúd, no uno bonito, no uno nuevo,
Era tosco, hecho a mano, sin nombre, sin cruz. Intenté convencerme de que era antiguo, de que quizá era parte de la historia del pueblo, de que no estaba haciendo nada malo. Pero entonces escuché algo, un golpe. Desde adentro, solté la pala, me quedé congelado, otro golpe, más lento, más fuerte. No era madera expandiéndose, no era un animal, era intencional. Retrocedí varios pasos, la linterna temblaba en mi mano. Esto no es real, me repetí. Estoy cansado, estoy sugestionado. Pero el tercer golpe fue acompañado de algo peor, un susurro, mi nombre. No gritó, no suplicó, lo dijo como si siempre hubiera sabido que yo estaría ahí. Corrí, salté la barda, no miré atrás, esa noche no dormí. A la mañana siguiente regresé. Con Julián no quise ir solo. Cuando llegamos, el agujero estaba tapado, perfectamente, como si nunca hubiera existido. ¿Ves?, me dijo. Por eso no se escarba. ¿Qué hay ahí abajo?, pregunté. Julián respiró hondo. Personas que nunca debieron ser encontradas. Me contó cosas que nunca se dicen en voz alta. Hace décadas, antes de que yo naciera, hubo desapariciones. Niños, mujeres, hombres, siempre cerca de la iglesia, siempre de noche. El padre de ese entonces decía que eran castigos divinos, que el pueblo estaba siendo probado. Pero algunos sabían la verdad. Detrás de la iglesia no se enterraban muertos comunes, se enterraban pecados, gente que había visto cosas, gente que había escuchado confesiones que no debían salir del confesionario. Gente que no podía simplemente desaparecer. Los enterraban vivos, rezando, con campanas sonando arriba, sellaban el ataúd, cubría la tierra y la iglesia seguía funcionando. ¿Y por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué removieron la tierra? Julián me miró con los ojos llenos de miedo. Porque algo despertó. Esa misma noche, las campanas sonaron solas, a las 3 de la madrugada. No había viento, no había misa, no había nadie en el campanario. Solo el sonido, lento, pesado, como un latido. Desde ese día comenzaron los sueños colectivos. Personas del pueblo soñaban con golpes bajo la tierra, con manos saliendo del suelo, con voces que pedían ser recordadas. El Padre Nuevo intentó bendecir el terreno, rociarlo con agua bendita. El agua se volvió negra al tocar el suelo. La gente empezó a irse. Familias enteras abandonaron sus casas, negocios cerraron, las calles quedaron vacías y una noche alguien volvió a cavar. Esta vez no fui yo. Cuando llegamos, el ataúd estaba abierto, vacío, pero había huellas humanas que iban directo a la puerta trasera de la iglesia. Entramos, el interior estaba destruido. Bancas volteadas, imágenes rotas, el altar manchado y en el confesionario había algo escrito, con uñas. No nos olviden. Desde entonces, cada vez que alguien intenta irse del pueblo, sueña con campanas, sueña con tierra cayendo, sueña con ataúdes. Yo intenté irme, no pude. Siempre pasa algo. El camión se descompone, el coche no arranca, el camino se cierra y cada noche, detrás de la iglesia, la tierra se mueve un poco más. Por eso estoy contando esto, porque alguien tiene que escuchar, porque alguien tiene que saber. Si algún día visitas un pueblo donde la iglesia tenga un terreno al que nadie se acerca, no cabes, no preguntes, y si escuchas campanas bajo la tierra, corre. Porque lo que encontramos enterrado detrás de la iglesia nunca estuvo muerto. Creí que al contarlo aquí algo cambiaría, que al ponerlo en palabras, al sacarlo de mi cabeza, la presión disminuiría. Pero no fue así. Esa misma noche, después de grabar, después de apagar todo, las campanas volvieron a sonar. Esta vez no venían de la iglesia, venían de debajo de mi casa. Al principio pensé que era el eco, que mi mente estaba jugando conmigo.
Me senté en la cama, contuve la respiración, esperé. El sonido regresó. No era fuerte, no era claro, era como si la tierra misma vibrara, como si algo golpeara desde muy profundo, usando la tierra como garganta. Me levanté temblando, caminé hasta la ventana. La calle estaba vacía, pero vi luces detrás de la iglesia. No linternas, no velas, veladoras, decenas. Personas del pueblo estaban ahí, de rodillas, formando un círculo alrededor del terreno. No rezaban, murmuraban. Bajé sin pensar. Salí de la casa y caminé hasta allá. Nadie me detuvo, nadie me miró. Era como si yo no existiera. Me acerqué lo suficiente para escuchar. No eran oraciones católicas, no eran rezos que yo conociera. Eran nombres, uno tras otro. Nombres de personas que ya no estaban, nombres de personas que yo recordaba vagamente. Vecinos, comerciantes, un maestro, una partera. Cada nombre era seguido por un golpe seco desde el suelo, como una respuesta. Me arrodillé sin darme cuenta. Sentí la tierra tibia bajo mis manos, no caliente, tibia, como piel. Entonces el murmullo se detuvo. Todos giraron al mismo tiempo. Me miraron, y en ese instante entendí algo que me heló la sangre. No estaban ahí para contener lo que había debajo, estaban ahí para alimentarlo. Una mujer se levantó. Era doña Clara, la más anciana del pueblo, la que siempre estaba sentada frente a su casa, tejiendo. Nunca la había escuchado levantar la voz. Hasta esa noche. «Ya hablaste», dijo mirándome fijamente. «Ahora te toca escuchar». El suelo se abrió, no como una explosión, no con violencia, se abrió como una boca cansada. Un hueco oscuro apareció, profundo, demasiado profundo para ese terreno. Y desde ahí salieron manos, manos humanas, cubiertas de tierra negra, uñas rotas, dedos torcidos. No salieron rápido, salieron lento, como si cada movimiento doliera. Luego brazos, luego hombros, uno por uno. No gritaban, no lloraban, salían en silencio, con los ojos abiertos, ojos que no reflejaban luz, ojos que parecían haber pasado demasiado tiempo en la oscuridad. Intenté levantarme. No pude. Algo me presionaba los hombros. Cuando miré hacia abajo, vi manos sujetándome. No eran las de los vivos, eran frías, húmedas, temblorosas. Una de las figuras se acercó a mí. La reconocí. Era el ataúd que yo había abierto, o lo que había salido de él. Su rostro estaba hundido, como si la piel hubiera olvidado cómo sostenerse. Los labios resecos, la garganta marcada por golpes, y aún así sonrió. «Gracias», susurró. «Nos recordaste». Quise pedir perdón, quise decir que no sabía, que no entendía, pero mi voz no salió. Las figuras comenzaron a caminar hacia la iglesia, entraron por la puerta principal. Las campanas sonaron con fuerza. Por primera vez, desde arriba, doña Clara se inclinó hacia mí. «Durante años», me dijo, «los mantuvimos dormidos. Los nombres los mantenían abajo. El silencio los mantenía quietos. Pero tú cavaste, tú escuchaste. Y cuando alguien escucha, ellos despiertan. Ahora el pueblo necesita un nuevo guardián». Sentí que algo me tomaba del cuello. No para ahorcarme, para marcarme. Un frío que se me metió hasta los huesos. Cuando desperté, estaba solo, tirado detrás de la iglesia. El terreno estaba intacto, sin huellas, sin veladoras, sin agujeros. El pueblo parecía normal, demasiado normal. La gente volvió a salir. Los negocios abrieron, los perros dejaron de aullar. Pero yo ya no soy el mismo. Ahora escucho cosas que antes no. Siento vibraciones bajo mis pies. Sé exactamente cuándo alguien miente. Y cada noche, a las 3 de la madrugada, alguien toca la tierra debajo de mi ventana. No para salir, para asegurarse de que sigo aquí. Porque entendí la verdad que nadie dice en voz alta.
Detrás de la iglesia no enterraron muertos, enterraron culpas. Y esas culpas necesitan a alguien que las cuide. Por eso sigo en este pueblo. Por eso no puedo irme y por eso te lo conté. Porque ahora que tú lo sabes, ya no estoy solo. Y ellos lo saben también.